Veamos. Como saben, estamos siguiendo el Evangelio en Mateo y ya estamos en esos últimos días, estamos ya en esa noche que nuestro Señor fue arrestado, que ya está de camino a la cruz. Estamos viendo el proceso, estamos viendo lo que Él padeció, lo que Él tuvo que soportar por la iglesia. Y como introducción de este mensaje, pensamos y vemos en ese juicio que Él estuvo. El proceso judicial de esos tiempos no era muy diferente al proceso de ahora. El proceso judicial aquí en los Estados Unidos quizás es el más justo, es el más íntegro de los procesos judiciales que hay en el mundo. Esta es una combinación de antiguos procesos judiciales egipcios, romanos, aún ingleses antes de la Revolución. Y estos procesos todos se han unido para crear un proceso único. Un proceso que es para prevenir injusticia, prevenir manipulación, corrupción. Es un proceso que se tiene que seguir rígidamente y está diseñado para perseverar y para preservar, la justicia. En este proceso, ambos, el acusado y el acusador, tienen específicas maneras de presentar sus casos. Ellos se les va a dar el tiempo de poder expresar, de poder hablar de lo que ha sucedido. Este caso es presentado a un jurado y aún el proceso para seleccionar este jurado es también complejo y se hace de una manera nuevamente para preservar esa justicia. Es este jurado el que al final va a dar el veredicto, ya sea de culpable o inocente, y el juez entonces es el que da la condena. Y con respecto al acusador, específicamente tiene que haber causa, tiene que haber una acusación que se pueda presentar, y este acusado siempre tendrá la oportunidad de defenderse, de refutar eso que se ha declarado. Sin embargo, como sabemos, los involucrados siempre están sujetos al pecado, a la corrupción. Aún con estas reglas, aún con todo esto que tratan para prevenir la manipulación y la corrupción, siempre este proceso está sujeto a ser corrupto. Son pecadores como tú y yo que están tratando de hacer lo único que Dios puede hacer perfectamente. Y como les dije, irónicamente, el proceso civil y aún religioso al cual Jesús se enfrentó era bien parecido al proceso de nosotros. Y como vamos a ver, aún en esos tiempos ya estaba siendo utilizado, manipulado egoístamente. Si tienen sus Biblias, lea conmigo en Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68 dice así. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote levantándose le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente,
que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros lo abofeteaban y le decían, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Oremos. Padre Celestial, esta es tu palabra santa, poderosa. Tu palabra, Señor, llena de gracia, que transforma corazones. Te pedimos, Padre amado, que sea tu verdad la que escuchemos hoy, Señor. Que tú nos des oídos para oír. Que aquellos que son tuyos, Señor, puedan estar en una más íntima comunión. Y aquellos que no te conocen, Señor, que tu Espíritu transforme esos corazones. Padre, yo te pido que me uses como ese vaso, Señor, para traer tu verdad. Para que podamos ver cada día quién tú eres, Señor. Y podamos todos entender la desesperada necesidad que tenemos de ti. Te lo pedimos en el precioso santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El pasaje de hoy, Mateo nos muestra la injusticia que enfrentó Jesús como parte del sacrificio a la iglesia. Vemos aquí tres cosas importantes. Vemos el juicio a Jesús en los versículos 57 al 61. Y ahí vamos a ver ese arreglo a un juicio falso que le hicieron a él. Vamos a ver también las acusaciones falsas contra él. Veremos entonces una confesión forzada a Jesús, versículos 62 al 64. Y veremos entonces una sentencia a él, versículos 65 al 68. Y en eso vamos a ver la sentencia falsa y el abuso inmerecido que él soportó. Con eso vamos a ver ese complot, ese plan que ya ellos tenían para matar a Jesús por lo que él representaba, por ser el Hijo de Dios. En las semanas pasadas hemos visto con tristeza cómo es que Jesús se aproxima cada vez más y más a la cruz. Vimos cómo él tuvo la última cena con sus discípulos, cómo estuvo en coinonía con ellos. Ahí él les explica a ellos lo que está por suceder. Él identifica a Judas como el que lo va a traicionar y predice cómo Pedro le va a negar. De ahí pasamos a ver cómo Jesús fue arrestado, cómo lo tratan a él como un criminal y cómo todo esto es para el cumplimiento de las Escrituras. Tristemente, como explicamos, vimos aquí la depravación humana. Vimos cómo nosotros, si pudiéramos, arrestaríamos nosotros a Jesús. Como nosotros, si pudiéramos, pondríamos a Dios en juicio. Hoy Mateo continúa narrando esta cadena de injusticias a las que Jesús enfrentó, y las cuales, como sabemos, y ya les dije, van de camino a la cruz. Lo primero que vemos después del arresto es un juicio. Mateo nos dice que los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban ya reunidos los escribas y los ancianos. Estamos todavía en esa noche, en la noche que Jesús fue arrestado. Según Juan, llevaron a Jesús primero donde Anás, para entonces luego él está al frente a Caifás, el sumo sacerdote. Probablemente están haciendo esto para aparentar justicia,
Pero como vamos a ver, no pueden estar más lejos de la verdad. Caifás, según el pastor John MacArthur, sirvió como sumo sacerdote un periodo largo. Él controló el templo y no dudó en beneficiarse personalmente del comercio corrupto. Su enemistad con Jesús parece intensamente personal y especialmente malintencionada. Él siempre aparece en las Escrituras buscando la destrucción de Jesús. Es increíble cuando oímos y vemos a alguien que se supone que sea el mediador del pueblo con Dios. Eso es lo que es el sumo sacerdote. Además vemos que los escribas, los ancianos y él son el ejemplo para el pueblo. Deben ser ellos los que estén dirigiendo al pueblo hacia Dios. Ellos son los que se componen lo que se llama el Sanedrín. Eso sería para nosotros hoy en día la Corte Suprema. Y en esos tiempos ellos eran los que estaban ocupados, los que atendían el proceso judicial. Sin embargo, como vemos en el texto, antes de que Jesús fuese arrestado, ya ellos se habían reunido, ya ellos estaban planeando. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué necesitaban reunirse antes que ni siquiera él hubiese sido arrestado? Pues desde el principio, como veremos, ellos lo que estaban haciendo era ilegal, ellos estaban manipulando el proceso. Ellos, a pesar de las leyes que tenían, estaban usándolo para su beneficio. El comentarista Daniel Carlos nos muestra lo malintencionado de lo que ellos estaban haciendo. Dice, varias de sus reglas fueron violadas. Por ejemplo, se prohibía sancionar de noche para juzgar a un criminal. No podían sentenciar a un criminal a muerte y ejecutar la sentencia en el mismo día. El hecho de buscar testigos estaba en contra del espíritu de la ley. Procurar testigos falsos merecía la pena de muerte. También era un delito sobornar a los testigos. Probablemente la falta más grave que el Sanedrín cometió fue la de juzgar y sentenciar a Jesús antes de llegar a él. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Estas leyes que ellos tenían, este proceso que ellos tenían, como vamos a ver, no los paró. Ellos continuaron sus planes perversos. Ellos hicieron lo que quisieron y vamos a ver en las próximas semanas cómo entonces dan la sentencia en la mañana para aparentar esa justicia. Entendamos, en esos tiempos era el gobierno romano quien único podía sentenciar a alguien a muerte. Por lo tanto, ellos entonces, como líderes religiosos, tenían que probarles a ellos que Jesús era el culpable y que Jesús merecía la muerte. Y es por eso que, como vamos a ver, Jesús también tiene que enfrentar un juicio secular romano. Es obvio que Caifás y sus líderes lo que está haciendo es motivado por la arrogancia que hay en sus corazones, por el egoísmo que tienen. Fíjate lo que Caifás y otros ya estaban hablando antes de que este arresto y todo esto comenzara, y eso nos muestra lo que ya ellos estaban planeando. Lo vemos en Juan 11, 47 al 50. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio, esto es lo que yo les expliqué que es el Sanedrín, que decían, ¿qué hacemos? Porque este hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, ese año les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación parezca. ¿Ven entonces el egoísmo? ¿Ven entonces ya el odio que había en ellos, la manipulación en la que estaban? Pueden ver en el extremo al que podemos llegar, cómo podemos ser cegados por nuestras pasiones, manipulados por Satanás. Esto nos debe dar a todos temor.
especialmente si somos líderes, especialmente si somos líderes en la iglesia, si eres padre, si eres maestro, si eres jefe, si eres coach, si tienes algún tipo de poder en otras personas, nos debe de dar temor porque el poder corrompe. El poder, si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nos va a llevar a pecar como están haciendo ellos. Si no nos sometemos a Dios, si no buscamos su guía, vamos a estar entonces pecando gravemente como ellos hicieron. Vemos aquí entonces que al mismo tiempo que Mateo relata lo que está sucediendo, habla entonces de Pedro que sigue a su Señor. Él va al patio del sumo sacerdote y entrando dice que se sentó con los guardias para ver el final de todo aquello. Preparando el mensaje, yo pensaba, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Y piensen ustedes en eso. ¿Qué habrá estado pasando por su cabeza? ¿Qué estaría pensando él? Él está probablemente asustado, afligido, triste. Probablemente como nos sentimos muchas veces cuando estamos en medio de injusticia, pero en medio nos paraliza. Decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Probablemente eso era lo que se preguntaba Pedro. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo a mi Señor? Quizás él no dice nada, porque ya el Señor lo había reprendido por tratar de defenderlo con la espada. Posiblemente Pedro podía ver lo que estaba sucediendo. Vemos en Juan que después de negarle 3 veces, el Señor se voltea y lo mira. O sea que él está en un lugar donde se pueden ver. Él puede ver lo que está sucediendo. Qué triste, ¿verdad? Él ver a su Señor en esa situación, en ese abuso, pero a la misma vez que Jesús puede ver que solo Pedro y otro discípulo estaban allí con él, que los suyos la habían abandonado. Pero es posiblemente, gracias a él estar ahí, y a ese otro discípulo que sabemos entonces estos detalles que hay ahora. Volvamos a lo que está sucediendo, volvamos a lo que Caifás está haciendo. Lo que él hace es una falsedad, lo que él hace es para beneficio propio. Estos líderes vemos ahora que lo que están buscando son falsas acusaciones, están aparentando justicia al gobierno, al pueblo, pero posiblemente así también se justifican ellos mismos por lo horroroso que están haciendo. Dice el texto que los principales sacerdotes y todo el concilio, eso no quiere decir que cada uno de ellos, sino la mayoría, procuraban obtener falso testimonio con el fin de dar muerte a Jesús y no lo hallaron. A pesar de que presentaron muchos falsos testigos. Nuevamente vemos la manipulación, vemos el engaño que hay ahí que es para controlar. Vemos cómo Jesús es declarado culpable. Antes de llegar al juicio, vemos cómo todo esto es para destruirle. Ellos buscaban falsos testimonios porque según la ley necesitaban por lo menos a 2 que estuvieran de acuerdo para poder dar una condena. Pero es un acto corrupto lo que están haciendo. De mentir sin compasión, el mismo pueblo que lo había recibido a él como un rey, ahora están mintiendo sobre él. Pero como son todos los mentirosos, no podían ponerse de acuerdo. Marcos nos muestra eso. Marcos 14:56 dice que muchos daban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios se contradecían. ¿No es así como hacemos muchas veces? Que mentimos y no podemos pensar en todos esos huecos en la mentira. Tenemos que entonces continuar mintiendo, porque si no vamos a ser avergonzados. Tenemos que continuar en el pecado y así entonces podemos ser manipulados. Tristemente, cada uno decimos lo que decimos y tratamos de mentir y arreglar esa mentira, pero no podemos ponernos de acuerdo. Si estás tú ahora mismo en un pecado,
Si estás tú ahora mismo enredado en una de esas mentiras, este es el momento de arrepentirte, de ver la maldad que hay en eso, de ver cómo eso es utilizado por el enemigo, de que te arrepientas, digas la verdad, porque tarde o temprano la verdad va a salir y vas a ser avergonzado. Confiesa si necesitas ayuda. Nosotros los pastores queremos ayudarte. Como vemos entonces, dos testigos aparecen, ellos manipulando las palabras del Señor. La acusan y dicen que él dice, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pero eso no fue lo que dice el Señor. Juan 2:19 nos muestra que él dice, destruyan este templo, hablando de ellos. Y en 3 días lo levantaré. El Señor lo que está hablando es de él mismo, de él como el templo. De que si lo matan, de que si lo destruyen, él se levantará en 3 días. Él resucitará. Irónicamente, lo que él está hablando aquí es de su muerte, de su resurrección. Es una profecía sobre lo que estaba por pasar. Pero ellos estaban tan ciegos, tan enredados en sus mentiras, en su egoísmo, que no podían ver, no podían entenderlo. Como vemos, Caifás, aún con todas estas falsas acusaciones, él no tenía nada en contra de Jesús. Por lo tanto, entonces ahora busca una confesión. Busca entonces que él sea quien se incrimine. Él busca una confesión forzada y le dice a Jesús, ¿no respondes a nada? ¿Que testifican esto contra de ti? Pero él se queda callado. Caifás pretende darle la oportunidad para que se pueda defender, pero como sabemos, lo que está buscando es que él mismo se incrimine. Jesús reconoce esa falsedad. Él sabe que no importa lo que él diga, ya él ha sido declarado culpable. Por eso, como vemos, él calla. Eso fue profetizado. Eso lo vemos en Isaías 53:7. Dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al madero, y como oveja que antes sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Caifás, probablemente molesto, le ordena y le dice, por el Dios viviente, que diga si él es el Cristo, si él es el Hijo del Dios viviente. Caifás sabía que él no iba a negar su divinidad. Caifás sabía que con esto podía atraparlo. Obviamente él estaba ciego. Obviamente él no sabía que él estaba frente a Dios hecho hombre. ¿Entiende? La disputa aquí, lo importante de esto, es si Jesús es el Hijo de Dios o no. Por lo tanto, en otras palabras, la pregunta de él es, ¿tú eres Dios hecho hombre? ¿Tú eres el Mesías? Pero Jesús ya había demostrado eso, ya le había hablado de su divinidad de muchas maneras. En Juan 8:58 hay un ejemplo que dice, de cierto les digo que antes de Abraham existiera, yo soy. Él mismo se da el nombre de Dios, yo soy, mostrando que Él es Dios. Él dice otras declaraciones también como, yo soy el pan de vida, yo soy la vid y usted es la rama, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero lo que sucede, iglesia, es que, como hemos aprendido, no todos pueden ver eso, no todos pueden entender eso. Mateo ya no los había explicado. Si se recuerdan en Mateo 16, 15 al 17, Jesús hizo la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma pregunta que hizo Caifás. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que estos líderes no podían ver que este hombre humilde y manso es el mismo Dios encarnado. Ellos no aceptaban que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque solo el Padre puede revelar eso y Él se lo revela a quien Él quiera. Hermanos, muchos hoy todavía rechazan que Cristo es el Hijo de Dios. Aún cristianos, hay religiones como los musulmanes, como los testigos de Jehová, que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, esto es principal en el plan de redención de Dios. Porque si tú no crees esto, tú no puedes llamarte cristiano. Primera de Juan 5, 1, 2 lo dice así. Dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Por eso es que me gusta un comentario que hizo el autor C.S. Lewis, hablándole a aquellos que hablan de Jesús solamente como un buen profeta, como un buen maestro o como un buen líder. Él dice, un hombre que fue meramente hombre y dijera las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sino un lunático. Él dijo también, tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Hay mucha verdad en esto, ¿verdad? Porque o eres de Dios, o estás en rebelión con Él. O crees en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, o como dice C.S. Lewis, lo ves como un loco. Y si lo ves de esa manera es porque estás ciego, porque estás siendo manipulado por el mundo, porque estás rechazando el único camino al Padre. ¿Entiendes? En la divinidad de Jesús no puede haber salvación, porque por tus obras, por lo que tú hagas, no puedes salvarte. El que Jesús sea completamente hombre, completamente Dios, es imperativo, es necesario para la salvación, lo hemos estado estudiando. Su divinidad es esencial porque solo el Dios encarnado puede para siempre ser el mediador perfecto con la humanidad. Solo un sacrificio infinito hecho por quien puede soportar toda la ira de Dios puede justificar, y solo Dios hecho hombre puede morir y resucitar venciendo el pecado y la muerte. Pero su humanidad no debe opacar su divinidad. Esta es necesaria para que Jesús pueda ser en el intercesor perfecto. Solo Él perfecto, pero tentado en todo, puede entender y tener compasión por nosotros. Solo Él como humano puede ser el modelo perfecto para nosotros seguir, para nosotros imitar. Solo el Hijo del Hombre puede ser el sustituto de los escogidos. Entiende, la humanidad, un hombre pecó y es necesario que un hombre sin pecado, obediente en todo, pague el precio. Ambas naturalezas de Cristo son necesarias para poder realizar la salvación. Pero como vemos, esos líderes, el pueblo judío no podía entender, porque ellos esperaban un Salvador que los llevaría a la prosperidad, al poder terrenal que ellos querían. Ellos no esperaban un Salvador que se humilló como un siervo, un Salvador que se dejó maltratar. Por eso casi cínicamente vemos la contestación de Jesús a la pregunta de Caifás. Él le dice, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. La respuesta de Jesús es contundente, directa. Él afirma que Él es el verdadero Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Es así que Él les dice que lo que ellos están haciendo es lo que lo va a llevar a Él, que en esos momentos es que comienza el camino de Él para Él ser el Rey eterno que los juzgará a todos. Que desde ahora, Él dice, desde ese momento,
es el punto crítico del plan de redención de Dios, que por su sufrimiento, en su muerte, en su resurrección, es que Él va a derrotar el mal y el pecado. Es así que Él les dice que Él regresará con poder, en victoria, a juzgar a vivos y muertos. O sea, que Él es ahora el Hijo del Hombre, siervo sufriente, pero Él es también el Hijo de Dios, que pronto vendrá en gloria a juzgar a todos. Por eso es que con esto Él les dice que ellos mismos se han condenado por rechazarle a Él. Pero irónicamente, estos líderes, en su egoísmo y arrogancia, decían, lo atrapamos, lo tenemos. Ellos creían ahora que tenían lo que necesitaban para darle una sentencia, para poder ahora deshacerse de Jesús. Caifás usa las palabras de Jesús y con estas él le acusa a él de blasfemar. Dice que él se rasgó sus vestidos diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Pero tristemente, vemos como todos contestan, Él es digno de muerte. Como era de esperarse, Caifás manipula lo dicho por Jesús y lo usa contra Él. Lo usa para condenarlo a muerte. Como vemos, como ya sabíamos, antes del juicio ya él había sido declarado culpable en sus mentes, en sus corazones. Caifás le acusa de blasfemar sabiendo que la pena de muerte por blasfemar es la muerte. Su dedicación es lo que los guía entonces a todos ellos a decir, Él es digno de muerte. Tristemente, eso es lo que todos declaran, guiados por Él. Jesús sabía que esa contestación, lo que Él había dicho, lo iban a usar para condenarlo a Él. Pero Él también sabe la importancia de su misión. Y es así como Él nos muestra que tenemos que confesar siempre la verdad, no importa las consecuencias. Tristemente, la injusticia no termina ahí. Es ahí que vemos que comienza el abuso físico a Jesús. Mateo dice que le escupieron el rostro, que le dieron puñetazos, que otros lo abofeteaban, que le decían, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Pero piensa en esto. Esos que estaban abofeteándolo, burlándose de él, estos no son los soldados romanos. Estos son esos líderes de los que están con ellos. Estos son esos líderes que se supone que guiaran al pueblo hacia Dios. Qué tristeza escuchar que vilmente ellos golpean y se burlan de Jesús. Piensa otra vez en Pedro, si él estaría allí. Posiblemente él estaba viendo esto. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo estaría su corazón? La tristeza, la aflicción, la confusión que él estaría. Pero ¿y tú? ¿Qué es lo que tú sientes cuando oyes estas palabras? ¿Qué es lo que tú sientes cuando tú escuchas de la manera en que Dios permitió que su hijo fuese abusado, maltratado? ¿Tú sientes enojo? ¿Tú sientes tristeza? ¿Estás afligido? Quizás tú digas, pero hay muchos que han sido también abusados injustamente. Eso es uno más. Quizás tú has sido abusado injustamente. Tenemos que entender que lo que está sucediendo aquí
es mucho más que un hombre ser injustamente condenado. La pregunta que debemos hacernos otra vez aquí es: ¿Jesús el Hijo de Dios? ¿Entiendes? Su sufrimiento es mucho más que ese abuso físico. Es recibir el completo castigo que tú y yo nos merecemos. Es cargarle la culpa nuestra. En cuerpo y alma él cargó la ira de Dios. Es soportar el silencio de su Padre cuando él se hizo pecado. Si en realidad entendemos esto, si en realidad sentimos esto debe darnos profunda tristeza. Nuestra pregunta debe ser: ¿por qué? ¿Por qué, si Él es el Hijo de Dios, soportó todo esto? ¿Por qué su Padre permitió todo esto? La respuesta es porque así lo quiso Dios. Porque Jesús mismo voluntariamente lo aceptó. Porque es la única manera de la salvación de la iglesia. Es para salvar a muchos. Hermanos, yo pienso en esto y es profunda tristeza que me da. El saber que mi Salvador sufrió, murió por mi pecado, por mi desobediencia, por mi inmoralidad. Que Él tomó en cuerpo y alma lo que yo me merecía. Que Él soportó eso para yo poder tener vida. Pienso en el control absoluto que Él tuvo en esos momentos. En el amor que Él tuvo por mí y que tiene. Y puedo entonces entender que Él es el Cristo. Que Él es el Hijo del Dios viviente. Piensa en esto y puedes ver hasta dónde puede llegar nuestro odio. Piensa cuán fácil es que el enemigo nos manipule, que nos utilice como marionetas cuando estamos llenos de arrogancia. Esto muestra lo malvado que podemos ser. Esto muestra ese odio pecaminoso que puede haber en nuestros corazones. Pregúntate, ¿no es así que hacemos muchas veces? De la manera que vivimos, no ponemos a Jesús en juicio. De la manera en que vivimos, cuando no recibimos lo que queremos, cuando las cosas no van de nuestra manera, acusamos a Dios, lo ponemos en juicio. Piensa, si tú hubieses estado entre esa gente, cuando Caifás hizo la pregunta, ¿hubieses defendido a Jesús? Si tú hubieses estado en ese lugar, ¿tú hubieses negado a Jesús como hizo Pedro? ¿O tú hubieses, como dijeron los demás, Él es digno de muerte? No contestes muy rápido a eso. Porque si el seguir a Jesús significa perder control de lo que tú tienes, significa cambiar tu vida, la manera en que vives. Por ejemplo, significa separarte de esa pareja con la que no estás casada, o dejar un vicio que te tiene atado, dejar tus pasiones. Si significa perdonar a alguien que te ha herido profundamente, si significa arrepentirte y confesar de algo ilegal que estás haciendo. O sea, si Él representa lo que Él es, va en contra de lo que tú eres. Si al conocer el verdadero Jesús muestra quién tú eres en verdad, la maldad que hay en ti, lo hipócrita que eres, ¿qué haces? Como el hombre rico se marchó porque tenía mucho y no podía dejar sus riquezas para seguir a Jesús. Así sucede con nosotros. Como sucedió con él, hay que hacer cambios difíciles que nos hace
rechazar a Cristo, que nos hace que nos opongamos a Él, que nos hace que quisiéramos que Él desapareciera para que esta culpa se vaya. Que lo que queremos es hacer nuestras vidas y que Él no exista, porque yo quiero vivir a mi manera. Si es así, tristemente te digo que tú no entiendes la desesperada necesidad que tú tienes de un Salvador. Tú no entiendes la pecaminosidad que hay en tu vida, tú no entiendes la gracia de Dios y tienes a otras cosas, otros ídolos por encima de Él que te tienen atado, que los estás adorando a ellos y no ves a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Cuidado, porque esto muestra que tú no eres discípulo de Dios. Esto muestra que tú no le perteneces a Él. Si es así, yo te ruego que ahora mismo te arrepientas. Que tú vayas a Él, porque es solo cuando pertenecemos a Él que Él nos revela quién es el Salvador. Que Cristo es el único camino al Padre. Amigo y amiga, si tú no eres de Dios, en lo mejor Jesús será para ti un buen hombre, un líder, un buen maestro, que quizás le sigas en algunas cosas, pero no te vas a someter a Él. Será alguien que quizás tú hables de otros y quieras aprender más de Él, pero cuando sus enseñanzas no van con tu manera de vivir, lo vas a rechazar. Te vas a ofender cuando otros le adoren. Te mantendrás a distancia, sospechoso de sus enseñanzas, de sus palabras. En lo peor, tristemente, tu deseo será su destrucción. Será el completo rechazo de su existencia y más que nada de su divinidad. Te opondrás y le odiarás a todo el que le sigue. Y así vas a ser usado como instrumento para atacar a la iglesia. Al entender quién es Él, es solo así que podrás vivir para Él. Por eso yo te ruego que tú le ores a Dios. Que el Espíritu Santo abra tus ojos, que puedas entender que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Él pagó un precio caro para la salvación de la iglesia. Al entender esto, entonces puedes tener ese profundo agradecimiento, amor a Él, que eso te llevará a amar a otros, que eso llevará a sacrificarte por su causa. Y desde ese momento es entonces que vas a poder vivir en gozo, sirviéndole, obedeciéndole, sabiendo que Él completa todo en tu vida. Por eso, cristiano, recuerda el sacrificio que Jesús hizo por ti. Confía en Él. En los momentos de injusticia en tu vida, en que otros se burlan de ti, en que otros te abusan, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en tu comunidad, recuerda el abuso que Jesús soportó por ti. Más que nada en los momentos de descontento, cuando tú crees que te mereces algo, cuando las cosas no están yendo a tu manera, cuando tú quieres estar en control. Recuerda que el Hijo de Dios se humilló por ti. Resiste las mentiras del mundo de que la vida en Cristo es legalista. Sométete a Él y vive en su gracia y así recibirás verdadera paz, verdadero contentamiento. Cada mañana toma su cruz, ya sea una enfermedad que tú tengas, ya sea el abuso del mundo, ya sea problemas con tu familia, en tu matrimonio. Toma tu cruz cada mañana y sigue a Cristo, que Él sea tu modelo, que sea a quien tú imites. Amén. En estos momentos, hermanos, quisiera que ahí donde estás, cierres tus ojos. Que oremos junto a nuestro Padre Celestial, que nos guíe. Medita en las palabras de hoy. Si tú le perteneces a Él,
Y Jesús te ha mostrado, a través de su espíritu has recibido convicción de que estás en una mentira, de que estás viviendo en indiferencia, de que le estás acusando a Él, que ahora mismo puedas arrepentirse. Pero más que nada, si su espíritu ha tocado tu corazón, si tú no le perteneces a Él y hoy Él ablanda tu corazón, arrepiéntete ahí donde tú estás.